Namaste. Namaste. Welcome to Bienvenidos al Satsang hoy. Today doesn't Hoy seem to be a day to parece ser un I don't día want to do much talking, so we'll see en el que no how we get quiero on today. hablar mucho, así que vamos a ver We've qué been pasa. reading from Hemos my own estado books leyendo on de mis propios libros Monday satsangs, and en los satsangs today de we're los going to lunes start y hoy this quería last one, empezar the story of I. And este it's a very último, la thin historia book. del yo. It's Es un really libro meant muy for fino y es in para que sea addition to una your ayuda, practice, your además de inquiry, vuestra práctica, your vuestra meditation, autoindagación y meditación, to just supplement, para really, to give an complementar, para overview of the darte journey. una visión general del camino. It really is, I suppose, as it says in the title, Realmente, the como story of dice en I, el título, the la historia de stages that the yo, sense of las I etapas que goes through atraviesa la on the way. sensación del yo en el camino. That perhaps some of them you may not Y even be quizás algunas de ellas conscious of no yet, sean conscientes para but ti hopefully you todavía, can pero recognize espero your que own puedas reconocer sense of tu I propia somewhere in sensación del this yo story, en esta and historia maybe see the road ahead a y little bit quizás clearer. ver el camino que te So queda por I'm going recorrer más to claro. they're Los very capítulos son short muy chapters, literally cortos, sometimes just a literalmente couple of lines. unas pocas I'm going to líneas, read it through y la voy a in its leer entirety por once, completo una sola vez perhaps we'll come back y to it. luego lo iremos After revisando. each chapter, there Después de are cada some capítulo contemplation hay points algunos puntos de to help contemplación you para ayudarte assimilate and come para to asimilar y understand llegar a each comprender chapter. cada capítulo. So may come Así back que and read quizás those luego volveremos a contemplation leer esos points, puntos de or contemplación if after I finish, if you después have de que a certain acabe, section you o want me si to talk queréis about que more, hable de una have sección the book más, itself. si So tenéis el libro mismo. just we'll go through it once the first Vamos time, which won't primero a take leerlo long, 'cause una vez, que it's no not va a a thick llevar book. mucho It's not tiempo porque es un libro war muy and peace. fino. Es una obra It's que to te guide your ayudará inquiry. a So tu we'll see what indagación. happens. I'm not sure Vamos how a ver this qué is going to sucede, no unfold, estoy but seguro de we'll cómo go se with va a it. desarrollar. So we'll start with the introduction. Empezamos con la introducción. This is really not about me. En realidad, esto It is no se about trata you de mí, and all of trata us. de ti y de todos This book is nosotros. an autobiography Este of the libro self, es una if such a autobiografía thing del could ser, exist. si es que algo así pudiera Read each existir. chapter and Lee cada contemplate it capítulo before y going on to the reflexiona next. sobre él antes de Each pasar al chapter is siguiente. designed to deepen your Cada capítulo realization of está self, diseñado para and as profundizar such, tu the book is realización del written ser, y como in tal, stages or el libro steps. está escrito en You etapas may o have noticed pasos. some of these Es stages in your posible own que ya hayas understanding. notado en tu propia comprensión In algunas de addition to estas your own etapas. self-inquiry and Además de tu practice, this propia book can provide autoindagación y tu vital práctica, contemplation este points libro puede to aid proporcionarte in your puntos de discovery contemplación of what you vitales really are. para ayudarte a At descubrir times lo it que will seem realmente to eres. contradict A itself veces and not parecerá make que se sense, contradice as with everything y in que no life. tiene sentido. The true I that I El speak to verdadero in yo you del que hablo en understands ti already. ya lo I am entiende, just reminding you. solo te lo estoy recordando. At the end of each Al final de cada chapter, capítulo there are some hay algunos contemplation puntos de points listed. contemplación. It's advised Se that you spend some recomienda time que pondering dediques un these tiempo a points, reflexionar sobre as they are ellos, designed to help you ya que further están your diseñados understanding para ayudarte a and profundizar aid tu in the full comprensión realization of y who a you are. alcanzar la plena realización de lo que There's eres. also some space after each También hay un chapter espacio después for de you to cada write any capítulo notes or para insights que from your puedas escribir contemplation. tus intuiciones en tu There is no contemplación. final answer No hay ninguna to each respuesta final para contemplation. cada There's contemplación. simply an ever-deepening Simplemente sense hay of una knowledge sensación and de clarity. profundizar This más. came up yesterday in Esto the surgió ayer intensive, en el intensivo, this looking for an buscar end un point. punto final. And if we're reading such a book Y si to try estamos to get to leyendo the un libro end, así para intentar llegar al then final, perhaps we can orient entonces ourselves quizás podemos in a different way, reorientarnos de una manera distinta, hoping that with each esperando que con chapter cada and capítulo insight y cada comes greater reconocimiento understanding se vuelva más from clara la inside out, comprensión aided y by the venga de adentro contemplation. hacia afuera, That there ayudada por la is no contemplación, final seeing, de que no there hay is ningún no reconocimiento final, shift that is going to be no the hay last ningún one. There cambio is que vaya a ser el ever último, ongoing sino que series of siempre clear habrá and una clear serie de understanding comprensiones más y that más leave your mind claras and body que dejarán tu cuerpo y tu mente in a different en un place. lugar They just diferente. wash away Simplemente even more ability eliminan to más y believe más la in the capacidad de illusion creer en la and ilusión to live from that.
y para vivir desde ahí. Así que deja desde ahora de buscar un punto final y empieza este camino disfrutando del mismo camino en lugar de intentar a un punto final. Que yo también solo lo hice durante 20 años, ya sabes. Espero que no te lleve tanto tiempo. Entonces, capítulo 1. Al principio, yo era simplemente el ser consciente no nacido. Estaba presente en todas partes y sin embargo en ningún lugar en particular. Era todo y todo estaba en mí. No había crecimiento, ni expansión, ni trascendencia. Solo existía yo. No podía percibirme a mí mismo, porque yo era todo, estaba en todas partes y no había ningún punto de referencia desde el cual poder mirarme a mí mismo. No podía experimentarme a mí mismo, porque yo era lo único que existía y no había tiempo. No sabía nada en absoluto, ni siquiera que yo existía. No podía pensar. Yo era todo. Es importante, según avanzamos en estos capítulos, el reconocer que nada de lo que alguien escriba, especialmente yo, va a ser absolutamente cierto. Nada de lo que pongamos en un lenguaje dualista va a ser absolutamente cierto. Estará lleno de contradicciones, como cualquier enseñanza auténtica, y de paradojas. Cualquier enseñanza no tiene la intención de describir con precisión lo que eres, solo señalar y ayudar tu propia investigación, tu propio reconocimiento. Así que si ves algo de esto y ves que surge en tu interior, dices, bueno, la semana pasada dijiste esto, probablemente me haya contradicho completamente. Tenemos que vivir con ello. Capítulo 2. Entonces apareció en mí un cuerpo humano y dentro de él me di cuenta de que existo aquí. Me di cuenta de que yo soy. Con la llegada de este cuerpo, supe que yo era y que podía pensar yo soy. Yo era la misma existencia y eso era todo lo que conocía. Sabía que yo soy. Me dije a mí mismo, estoy aquí. Hubo percepción de mi existencia. Entonces, algo ha cambiado aquí cuando un cuerpo humano aparece. En el capítulo 1, dice, no podía percibirme a mí mismo porque yo era todo y estaba en todas partes y no había ningún punto de referencia desde el que mirarme. Si puedes imaginar de alguna manera, como si estuvieras mirando desde todas partes, desde todo átomo del universo a la vez, antes incluso de que el universo existiera, solo era la conciencia no nacida. Y si estuvieras mirando desde todos los puntos posibles a la vez, ¿cómo te reflejarías en ti mismo? ¿Cómo llegarías a reconocerte? ¿Dónde estaría el punto de referencia desde el cual mirar? Si estás mirando desde todas partes a la vez, ¿podrías percibirte a ti mismo? ¿Podrías experimentarte así? Y luego, en el capítulo 2, de repente aparece un cuerpo humano y de repente el pensamiento es posible. De repente puedo pensar sobre mí misma en este cuerpo humano y puedo percibir ahora que existo. Puedo reconocer que yo estoy aquí y que hay una sensación de existencia. Y se hace posible entonces el reconocer que hay un punto de referencia, hay una localización desde el cual puedo pensar en mí mismo y puedo reflexionar sobre mí mismo. Capítulo 3. Entonces vi este cuerpo humano y reconocí que yo soy este cuerpo. Comprendí, yo soy este cuerpo. Y esto fue la primera cosa que vio mi atención. Este cuerpo fue el primer objeto que apareció y sentí alegría al identificarme con esta nueva cosa en mi conciencia. Con el tiempo, aprendí a valorar otras cosas y a buscarlas. Empecé a valorar otros pensamientos, como aquellos sobre mí, mi cuerpo, pensamientos sobre mi vida y mucho más. Comencé a definirme a mí mismo y a mi mundo únicamente por las cosas que podía ver.
Mi creencia de que yo soy este cuerpo quedó establecida de manera firme a medida que me fascinaba aprender a moverlo y lo que podía hacer con él. Podía utilizarlo para experimentar mi mundo. Una colección de pensamientos comenzó a crecer dentro de mi cabeza. Los pensaba tan a menudo que empecé a llamarlos mi mente, porque me parecía seguro. Comencé a conocerme a mí mismo como el cuerpo y todas las cosas que llamaba mías. Las empecé a valorar mucho, como mi familia, mi mente, lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Cuando aprendí a valorar las cosas, pronto olvidé de mi ser, no cosa consciente. Y cuando este cuerpo murió un día, me pareció desaparecer. Me olvidé de mi ser real y de que este cuerpo apareció en mí. Más cuerpos iban y venían, y cada vez pensaba que yo era este cuerpo y que yo iba y venía, naciendo y muriendo cada vez. En el capítulo 3, después de la aparición del cuerpo humano, podéis imaginar, quizás incluso algunos recordáis, algunos lo recuerdan, la sensación de alegría y de exploración que viene con el cuerpo, que puedes ver en un bebé recién nacido, esa alegría de explorar, de aprender cómo hacer que el cuerpo funcione, aprender cómo nos fijamos en un objeto en concreto. Si somos la subjetividad misma, en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2 aparece el cuerpo, en el 3 aprendemos a percibir las cosas a través del cuerpo. El cuerpo es el primer objeto, la primera cosa. Y luego el primer conjunto de objetos que valoramos son mis pensamientos que suceden en este cuerpo y empezamos a llamarlos mi mente porque parecen pertenecer al cuerpo. Y surge esta idea en la mente, en los pensamientos, de que soy este cuerpo. Y si mi atención entonces se entrena en objetos, en reconocer objetos, en percibir mi mundo, mi familia, quizás las personas que me cuidan y los objetos a mi alrededor, estoy empezando a notar pensamientos y cosas similares, emociones. Entonces es muy posible y fácil para mí el olvidar mi propia subjetividad, mi propia no sustancia, mi conciencia pura, no nacida. Si la atención se centra solo en el cuerpo y en los pensamientos y las cosas que le están sucediendo a él y en él, puedes imaginar que también existe todo un mundo de experiencia sensorial que llega como un niño, sabores, olores, colores, todas estas cosas, aparentemente totalmente nuevas para nosotros y que lo experimentamos como si fuera la primera vez. A medida que profundiza la identificación con el cuerpo en este capítulo, también la sensación de ir y venir con el cuerpo. Si mi atención se entrena en reconocer fenómenos y objetos, entonces olvidaré mi no cosa, el ser consciente, aparentemente, y pareceré desaparecer cuando el cuerpo se vaya, y no podré reconocer la subjetividad que es mi verdadero ser. Y cuando el cuerpo se va, parecerá que yo también me voy, porque entonces el yo ha tomado la forma de los pensamientos, una entidad con pensamientos, sentimientos y emociones, que es como me llamo a mí mismo, junto con el cuerpo, y se establece profundamente como lo que realmente soy. Así que vamos al capítulo 4. Un día comencé a sentir miedo de morir. Empecé a notar que mi cuerpo envejecía y comenzaba a fallar. Vi a otras personas envejecer y morir, y empecé a temer el fin de mi propia existencia. Con el tiempo, este miedo se hizo cada vez más y más fuerte, y a través de muchos cuerpos, llegó a ser un miedo tan fuerte que ni siquiera podía disfrutar realmente del cuerpo actual. Si eres como yo era, había esta sensación del final de mi existencia
Incluso cuando era más joven, adolescente, recuerdo pensar, todo esto terminará en algún día. Y ni siquiera podía disfrutar realmente. Incluso en esta edad, siempre había este impulso de encontrar algo más. Realmente no parecía tener sentido que solo pudiera llegar a 70, 80, 90 años y acumular tanto como pudiera, tener tantas experiencias agradables y que luego eso fuera todo. No parecía tener sentido. La pregunta era, ¿qué sentido tiene todo esto? Era lo único que aparecía en mi conciencia. Y aunque esto se llama la historia de yo, no se trata de mí como de Helen Hamilton, sino que es la historia del yo de todos, es el único yo que hay, que piensa que está separado en todos y cada uno. Sigue así. Con el tiempo este miedo se hizo cada vez más fuerte y a través de muchos cuerpos llegó a ser tan fuerte que ni siquiera podía disfrutar este cuerpo actual. Un día me vino a la mente un nuevo pensamiento que decía, me pregunto si esto es todo lo que la existencia puede ofrecer. Comencé a cuestionar la vida y la existencia y a preguntarme si había algo más que descubrir sobre la vida. Con el tiempo me obsesioné con esta búsqueda y empecé a buscar una respuesta por todos los lados. Leía libros, meditaba todo el tiempo, consumido por este impulso interior de encontrar respuestas, de poner un fin a este miedo. La vida no puede solo consistir en nacer, tener experiencias durante unos años y luego morir, y que desaparezca todo después. Empecé a notar que otras personas no tenían este impulso, ni parecían tener tanto miedo, o tal vez tenían más capacidad de ignorarlo que yo. Me esforcé mucho para encontrar muchas cosas que me distrajeran de mi búsqueda y de mi miedo, pero nada funcionó. De nuevo, es una especie de autobiografía de mi propio despertar personal también. Recuerdo esta vez, y quizás tú también hayas pasado algo similar, donde incluso al empezar a conseguir lo que quieres, hay este vacío de que es solo temporal y de que hay algo que está royendo mi propia conciencia desde adentro hacia afuera, como un virus en el sistema, un picor, algo que no podía rascar, un signo de algo en el interior, una sensación de angustia en el trasfondo que siempre estaba durante toda mi existencia, para intentar encontrar algo más, y no me refiero ahí fuera, sino algún significado más profundo que parecía no tener actualmente. No tenía idea de lo que estaba buscando en ese momento. Nos movemos al capítulo 5. Un día tuve un pensamiento nuevo que dijo, debo haber venido de alguna parte. Incluso si solo soy este cuerpo, entonces la sucesión de cuerpos y padres debe haber comenzado en alguna parte. Debo tener un origen que no sea un cuerpo. De repente este pensamiento tuvo mucho sentido. Me di cuenta que no podía ser solo este cuerpo. Empecé a ver que estaba dentro de este cuerpo, que lo llevaba puesto. Me pareció obvio que yo soy el yo dentro del cuerpo. Me sentí un poco más feliz al saber que no era solo este cuerpo, aunque me di cuenta de que todavía lo necesitaba para existir. No tenía recuerdos de nada anterior a él y comencé a sentir el miedo de nuevo. La amenaza siempre presente de la inexistencia volvió a surgir, así que mi búsqueda continuó. De todas formas, sentí que estaba progresando. En realidad no podía encontrarme a mí misma cuando me buscaba, pero sabía que estaba asociada a este cuerpo. Así que este primer reconocimiento era esta sensación de que no soy solo el cuerpo, que soy algo que experimenta a través del cuerpo, que el cuerpo es una herramienta o un vehículo a través del cual estoy mirando. Pero como todavía estaba objetivando todo, me estaba identificando con los pensamientos, debido a que solo parecía que solo podía percibir objetos en este gran vacío en el que todo surge. Todavía el yo como el que me definía era una entidad basada en el pensamiento y aún existía este saber de que iba a desaparecer
o de que necesitaba el cuerpo para experimentar. Así que había menos miedo, pero todavía no era la última respuesta, la respuesta final aquí. Capítulo 6. Entonces pensé, tal vez se trata del mismo yo en todos los cuerpos humanos. Tenía sentido para mí. Los demás a mi alrededor parecían estar experimentando nacimiento, vida y muerte, y durante esa vida siempre se llamaban a sí mismos yo, igual que yo lo hacía. De repente parecía obvio que este yo estaba experimentando la vida a través de todos los cuerpos y se llamaba a sí mismo un ser humano en cada momento. Era el mismo yo que tenía experiencias, éxitos, fracasos, familias, alegrías, sufrimientos y todo esto. Era el mismo yo que nacía, crecía hasta la edad adulta, tenía hijos y envejecía. Era el mismo yo que en definitiva tenía que desaparecer de nuevo en el olvido de la muerte. Esto me hizo un poco más feliz porque estaba en cada ser humano, como cada ser humano. Pero todavía cada ser humano tenía que morir finalmente. Así que había una profundización en la comprensión aquí de que la misma sensación de yo aparece como todos nosotros, como todos los seres humanos, que en cada cuerpo humano, este yo está convencido de que solo existe en ese lugar en concreto, pero realmente existe en todas partes, pero todavía parece tener este principio, este punto de principio y final. Y cuando se identifica con el cuerpo, va a través de todo el rango de experiencias humanas posibles, desde lo más alto a lo más bajo. Hay un amanecer de la sabiduría en algún punto, donde dices, no estoy solo en este lugar, es el mismo yo el que habla en todo el cuerpo humano, no importa el que esté hablando, es este mismo yoidad fundamental. Capítulo 7. Un día se me ocurrió que todo lo que existe nace y muere. Hasta una nube tiene un principio y un final. Parecía tener sentido que todo lo que alguna vez existió estuviera yendo y viniendo. Tal vez entonces la existencia significaría tener un comienzo, una duración de una vida y un final que era la muerte. Pensé mucho en esto y me pareció que no solo los seres humanos albergaban un yo en el interior, sino también los animales, pájaros, reptiles e incluso objetos inanimados. Todos seguían este patrón de existencia. Se me ocurrió que incluso el universo mismo estaba siguiendo este patrón. Comprendí que lo que yo soy es toda la creación, soy todo lo que existe, existirá y ha existido en el pasado. Lo que yo soy es el universo entero. De repente pude ver que yo era todo lo manifestado. Yo era todo lo que era una cosa. Durante un tiempo sentí una inmensa alegría y una sensación de existencia eterna, pues aunque este cuerpo estaba destinado a morir y yo tendría que dejar de experimentar a través de él, yo era eterna después de todo. Yo era el primer comienzo y existiré hasta el último final. Yo soy todo el tiempo. La vida misma es lo que soy. Estoy en todas partes donde existe algo y experimento la vida a través de cada cosa. Hay una apertura en la sensación del yo que empieza a darse cuenta que no puede ser solo una cosa, porque esta cosa tiene que venir de algún lugar. Y el mismo yo, esa inteligencia que está presente como ser humano, también está presente en los animales y en todas las especies y en todos los objetos inanimados y animados también. Y está limitado en su expresión por la forma. No puedes tener una conversación con un sofá. Bueno, realmente nunca lo he intentado, debería decirlo. Como ser humano, puede expresarse y hablar sobre sí mismo, sea que piense que es un ser separado o haya realizado la totalidad de su existencia. No importa, realmente puede conversar sobre sí mismo, pensar sobre sí mismo y reflexionar sobre sí mismo, esta yoidad. Capítulo 8. Pronto esta alegría comenzó a desvanecerse
y la inquietud que antes tenía regresó. Parecía que mi búsqueda no había terminado. Comenzaron a surgir preguntas y me pregunté, si yo soy todo lo que existe y estoy constantemente yendo y viniendo, entonces, ¿de dónde provengo? Me parecía claro que todo debía surgir de algo que era distinto de mí. Me parecía que debía haber alguna fuente de existencia, o nada podría surgir y tener una existencia. Durante un tiempo estuve más confundida que nunca. Mi búsqueda profundizó y reconocí que este cuerpo, esta mente y todos los cuerpos y todas las mentes y toda la creación provenían de una fuente que no iba ni venía. Empecé a notar un espacio de silencio, de conciencia, que simplemente estaba aquí. No podía clasificarlo como existente o no existente, porque no tenía principio ni fin. ¿Era este quizás el final de mi búsqueda? Finalmente había encontrado algo que era permanente y que no estaba sujeto a cambios. Era no manifestado y permeaba toda la existencia. Era el ser, consciencia, la fuente de toda existencia. Estaba rebosante de alegría, pero aún quedaba la pregunta de qué implicaba esto para mí. Sentí una intensa curiosidad por este ser conciencia y con el tiempo empecé a ver que esta conciencia es lo que soy. Me pareció obvio finalmente que yo era el que observaba toda la existencia. No podía ver el ir y venir de las cosas si era yo misma la que iba y venía. De repente, la misma existencia parecía como un sueño. Yo no podía ser eso que va y viene. Incluso aunque lo fuera, tiene que haber algo más permanente que también yo soy. Entonces, la realización en esta sección, en este capítulo, de que incluso aunque algo vaya y venga, tiene que surgir de una fuente, algo anterior a ello que no viene ni va. Con el tiempo, llegué a comprender totalmente que yo era la fuente no manifestada de la existencia y que toda la existencia provenía de mí. Piensas que esto ya sería el final, pero aparentemente no. Capítulo 9. Pronto empezó a surgir un malestar, algo me irritaba y parecía que mi comprensión de mí misma de alguna manera no estaba todavía completa. Empecé a preguntarme, ¿cómo podía haber algo más que lo no manifestado? Seguramente, cualquier cosa que surja de mí, el ser consciente no manifestado, también debo ser yo. Reflexioné de manera profunda sobre esto, ya que el cambiante mundo de la existencia manifestada parecía ser completamente lo opuesto a mí, iba y venía, y yo era infinitamente siempre, estaba creciendo y cambiando, y yo nunca había cambiado. Sucedía en el tiempo, y sin embargo, el tiempo ocurría en mí. Un día me di cuenta de que quizás la existencia manifestada de las formas no era real. Tal vez todo se trataba solo de una apariencia. Quizás el hecho de que las cosas nacieran fuese simplemente un cambio de apariencia, de pasar de ser invisibles y no manifestadas a ser manifestadas. Quizás nada nació en realidad. Tal vez nada murió tampoco, sino que simplemente su apariencia volvió a su estado original, no manifestado, de ser invisible e intangible. Cuanto más lo pensaba, más alegría sentía. Me di cuenta de que yo era la totalidad. En mí se incluye todo, tanto lo manifestado como lo no manifestado. Soy ese lugar donde tal división no existe. Soy el lugar anterior a los pensamientos, donde estos aparecen y parecen dividirme. Por fin parecía que la paz estaba aquí. Finalmente pude descansar sabiendo que soy el todo. Sabía que yo era el todo y la nada, y que no estaba limitada por estos términos ni por ninguna otra definición.
Estoy en ninguna parte, en todas partes y más allá. Estoy dentro de este cuerpo, fuera de él, sustentando este cuerpo y más allá de ambas definiciones. Estoy más allá de toda limitación. Yo era simplemente el ser consciente que jugaba, como la vida, la existencia y todo lo que es. Y sin embargo, yo permanezco inmutable ante cualquier cosa. El amanecer de la sabiduría realmente se estaba acelerando en esta etapa en particular. Si lo que yo soy es el ser no manifestado, no nacido en su pureza, y que todo lo que surge de mí, cualquiera ola que surge del océano, tiene que ser el mismo océano, todo lo que surge de lo no manifestado, del ser no manifestado, también tiene que ser el ser no manifestado, aunque parezca lo opuesto, aunque parezca tangible y visible, se mueva y cambie y que tenga un principio y un final. Quizás todo son formas en las que me muestro, pero no reales. Quizás la manifestación es sencillamente una apariencia, algo que parece suceder, pero que no tiene una existencia individual propia. No puede existir sin esta fuente no manifestada, y es la misma fuente no manifestada. Es como un espejismo en la carretera, donde parece haber agua en ese espejismo, pero cuando te acercas ves que no, desaparece, no es real, no está ahí de la forma en la que podríamos pensar. 10. Capítulo 10. Un día me di cuenta de que nada de esto había sucedido en realidad. Me di cuenta de que este viaje que había emprendido era solo una historia. Me di cuenta de que yo soy solo un sueño que tengo dentro de mi yo real, que siempre ha sido y será, y fui feliz. Me maravillé por la imaginación tan vívida que tengo. Entonces, a través de todas estas etapas de este despliegue, estas comprensiones que suceden en el pensamiento desde el capítulo 2, todo el camino hasta el capítulo 10, incluso la realización de que nada de esto me ha sucedido a mí, de que yo siempre he sido el ser puro e inmanifestado y que nunca he pasado a través de ninguna etapa, nunca. Que todo esto sucede en el pensamiento, que nunca nada le ha sucedido a la conciencia. Entonces, ¿me pasó esto a mí? ¿Hice yo este gran camino? ¿Estuve confundida y me aclaré luego? ¿O no sucedió nada en absoluto? ¿Podemos decir cuál de ellos es? ¿Querríamos? Espero que lo hayas disfrutado. Si estás más confundido que nunca por la lectura, no te preocupes. Ya hace su magia incluso aunque no lo comprendas. Y simplemente el querer comprender el contenido, ya esa intención permitirá que suceda. Veo que hay un par de manos para preguntas. Primero, tengo una pregunta que me han mandado por correo y voy a contestarla primero y luego las siguientes manos. Si quieres hacer una pregunta, hay instrucciones en la caja de comentarios sobre cómo hacerlo, pero rápidamente simplemente vas a la sección de participantes. Perdón, hoy parece que estoy teniendo dificultades para todo. Vete al final de la sección de participantes y pulsa levantar la mano. Y esto permitirá que te vea que quieres hacer una pregunta. Bien, voy a la pregunta por correo que tengo primero. Dice Namaste, Helen. Mi pregunta es a raíz del satsang del lunes sobre el deseo. Algo empezó a agitarse en mí. ¿Qué pasa si no tienes ciertos deseos? Durante bastantes años ahora no tengo deseo sexual hacia mi pareja y parece que a él le pasa lo mismo. No parece un problema,
Pensé que era parte de mi progreso espiritual, al igual que el envejecimiento, pero quizás me estoy engañando. ¿Podrías decir algo sobre esto? Aunque quizás no sea apropiado mencionarlo, pero anoche tuve un sueño sobre tener sexo con un conocido gurú vivo. Esto me pareció algo raro en mí, con gratitud. Tengo que decir ahora mismo que me ha sucedido algo similar para mí en mi camino. Así que no te pasa solo a ti, al que ha mandado esto. Entonces dices, ¿qué pasa si no tienes ciertos deseos? Durante bastantes años ahora no tengo deseo sexual hacia mi pareja y parece que a él le pasa lo mismo. No parece un problema. Pensé que era parte de mi progreso espiritual, pero quizás me estoy engañando. Bueno, la mejor manera de comprobar si te estás engañando es preguntar, ¿realmente tengo algún deseo que estoy reprimiendo? ¿Realmente tengo un deseo de algún tipo que no estoy permitiendo? No es necesario que tengamos un deseo intenso, deseo sexual, por ninguna razón en particular, ni por nada. Es muy común que a medida que nuestra atención se vuelve hacia adentro, como has dicho, pensaste que era parte del camino espiritual, que haya un desinterés por cosas que suceden en nuestro mundo, por lo menos de forma temporal. No todo el mundo se mueve. Ya sabes, la intimidad sexual es una de las formas en que los seres humanos pueden experimentar la intimidad. Podemos ser íntimos de muchos niveles, a nivel emocional, mental y físico. Y a veces el impulso de ser íntimo ya se está evolucionando a un impulso de ser íntimo con toda la vida, como el propósito de este libro, ser íntimo con nuestra propia fuente, reconocer nuestra propia fuente. Así que si no está ahí y no está sufriendo por este deseo, entonces probablemente es como tú funcionas, es tu naturaleza. Pero si preguntas, ¿estoy reprimiendo algún deseo? Esto se te mostrará si lo quieres ver. Y realmente nuestra búsqueda espiritual es la forma más íntima de ser, estar en total y completo reconocimiento de lo que soy. Intimidad es la palabra más cercana que podemos obtener en el lenguaje humano. Realmente es solo uno, ser yo mismo auténticamente. Y en ese lugar quizás no haya ningún deseo en ese momento. No es raro que este tipo de deseo sexual disminuya o desaparezca. Pero si no ha estado ahí por un tiempo, quizás simplemente es tal y como tú eres, es tu forma natural de ser. No tiene por qué ser lo que todos los seres humanos tengan los mismos deseos y anhelos. Podemos honrarnos a nosotros mismos tal y como aparecemos en este momento. Y si tu pareja es igual, entonces genial, porque no va a causar un desafío entre vosotros. Es bueno comprobarlo. ¿Me estoy engañando a mí misma? Quizás es una buena pregunta a hacer. ¿Hay algo que no estoy viendo? Y siempre podemos verificar, simplemente reconocer si hay algo que estamos reprimiendo ahí. Pero mi instinto al leer esto es que simplemente estás feliz de la forma en la que estás, en una intimidad cada vez más profunda a nivel espiritual, que se puede reflejar como esto o quizás no. No hay ningún libro de reglas que digan que el deseo sexual tiene que desaparecer totalmente como parte del despertar. La forma en la que el deseo cambia a medida que el despertar profundiza es probablemente diferente a lo que hemos pensado. Por ejemplo, puede pasar mucho tiempo sin que sienta hambre y de repente es hora de comer. Y según mi cuerpo quiera comer, habrá una sensación de deseo en ese momento. Y con la intimidad física puede ser igual. Puede haber no deseo en absoluto hasta que suceda. Y luego hay un deseo y también un disfrute de ello. Es solo un cambio distinto. Como un ser separado sentimos deseos por muchas cosas todo el tiempo. Plenitud, aceptación, todo esto. Intimidad, amor, aprobación.
Pero la mayoría de las veces esos deseos no se cumplen. Quizás solo es una parte de la forma en la que está siendo. Y es muy buena pregunta y creo que muchas personas ven reflejadas. El sueño quizás, algo parecido me sucedió a mí. Me da vergüenza decirlo, pero sí. Y cuando me desperté de ese sueño solo había una sensación de que representaba una cierta intimidad con el ser único. Esto es lo que el gurú representaba en ese momento. El verdadero gurú es el ser único. Y como tal, este tipo puede ser de sueño la interpretación de nuestras mentes de esto. Muy bien. Vamos con Videya. Namaste, Helen. Hola, ¿cómo te va? Bien. Solo es un compartir. No me hagas reír. De hecho, iba a decir que te ríes. Sí, es uno de estos días. Intentaré hacer lo que pueda. Es un compartir y quizás puedo tener una pregunta así. Ha sido un chacha muy poderoso en el intensivo, así que muchas gracias por ello. Justo al despertar tengo una sensación, me surgió una pregunta. ¿Estoy a salvo? Y cosas parecidas. Y luego un aluvión de pensamientos. Tantos pensamientos. Fue muy, muy intenso. Y luego me dije a mí misma, ¿quieres dejar que esto se manifieste, que exista? Porque lo he estado observando por un tiempo y de repente una sensación en el área del plexo solar de que algo se agitaba. Lo miré y pensé, bueno, ahora has traído una emoción. Y pensé, ¿es una emoción? Y estaba preguntándome, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué es esto? No sabía lo que era, pero luego lo asocié con los pensamientos que surgieron y que estaban ahí. Empecé a preguntarme, ¿es realmente cierto que puedes ser herida? ¿Es realmente cierto que estás insegura? De alguna manera coincidía con los pensamientos que estaban ahí, pero no sabía cuál era la emoción. Y luego dije, oh, ¿quieres volver a casa? Ya sabes, ese volver a casa. Empecé a jugar un poco así. Y luego pregunté, ¿alguna otra cosa más que haya quedado y que quiera volver? Y honestamente solo eran sensaciones que recorrían todo mi cuerpo, de un lado para otro en mi brazo, y yo solía asociarlo con algo extremo, con un miedo. Si alguien caminaba alrededor o se encendían las luces, mi cuerpo solía temblar. Pero esto no me había sucedido por mucho tiempo y esta vez solo tuve la sensación, pero no había ninguna emoción ni el miedo, nada. Y me pregunté si era... Bueno, antes de decir esto, noté todo en mi cuerpo. Había movimientos de energía y no pude identificar ninguna emoción con ellos. Porque sí me pregunté, ¿es realmente cierto que me puedo creer algún pensamiento? Porque a medida que las sensaciones recorrían el cuerpo, aparecían muchos recuerdos de diferentes fragmentos de distintas cosas que no me molestaron. Así que me pregunto, ¿puede esto ser cierto? ¿Algo de esto ha sido cierto alguna vez? ¿Sucedió algo alguna vez en absoluto? Así que había muchas preguntas y me preguntaba si no había aquí una creencia. ¿Tiene que haber una creencia ligada a los pensamientos que se experimentan para reconocer una emoción? ¿O solo eran sensaciones? Realmente no había nada. Me pregunto también, ¿por qué no había sufrimiento en absoluto? Solo era observar lo que pasaba, ya sabes. Es un compartir. Como decías la noche anterior,
Había un tema que decías anoche que pensé que fue genial, que nada significa nada. Sí, eso, no significa nada. Cuando has trabajado con las emociones y has contemplado, has profundizado en ello, entonces lo único que queda son los restos de esta gran historia del yo, de lo que creo que yo he pasado. Son tensiones musculares, las formas en que estas historias familiares han afectado a mi cuerpo, este cuerpo. Puedes notar dolores y tensiones que salen de él a veces, como energías que son solo frecuencias que necesitan ser liberadas. Ya has lidiado con los pensamientos y las emociones cada vez más y más, y según profundizas al núcleo de qué es este yo, ves que solo es una entidad viva, algo que ha vivido dentro del cuerpo como un montón de tensiones, contracciones musculares, y empiezan entonces estas energías, según se salen del cuerpo en nuestra apertura, de repente podemos tener pensamientos, emociones que las acompañan. A medida que estas energías se sienten, hay algún remanente antiguo de algún pensamiento que se estimulará por un tiempo. Pero hay más una sensación, como tú tan bellamente has dicho, de volver a casa. Como, bien, soy el siguiente, mírame, y vale, ya puedo irme. Y como una cola ahí fuera de la puerta con todas las energías no deseadas con las que no pudimos lidiar y que ahora las puedes abrir la puerta y aceptarlas. Una por una están regresando a la totalidad de tu ser. Esta energía que habíamos gastado reprimiéndolas se libera y para volver a la paz. Y hay más paz con ello. Sí, me quedé solo observando el espacio por un tiempo y era fascinante y muy hermoso ver el movimiento del cuerpo. Y simplemente, sí, no había dolor, solo sensaciones en todas las partes del cuerpo que se movían y iba refinándose hasta los músculos. Fue muy hermoso. Como dije, no hay un final. Realmente me gustó esto. Es genial saber que no hay nada. Simplemente que seguirá pasando lo que pase y se volverá más hermoso. Y que no hay nada que rechazar, solo permitir. Sí, por eso los sabios a lo largo de los siglos han hecho asanas físicas del yoga. El yoga real es, ya sabes, unión. Pero también las posturas físicas están diseñadas, obviamente, para ayudar a estirar estos músculos y liberar las tensiones que están dentro de ellos. Encontrarás que tu cuerpo lo hace de todas maneras. No estoy diciendo que hagas yoga si no lo sientes, pero puedes encontrar que tu cuerpo tiembla o ríe incontroladamente o llora. Él sabe lo que tiene que hacer para liberar estas energías de todas maneras, ya sabes, para permitirles que se muevan hacia la paz. Ahora me voy a avergonzar. Hoy es el día, sí. En el intensivo de satsang teníamos un descanso y había acumulado mucha energía en el cuerpo. Y cada vez que teníamos un descanso, salía al césped en la hierba y estas cosas me ayudan. Salí al césped y me encontré como haciendo esto, casi como un movimiento tribal de la mujer haciendo ruidos, ¿sí, no? Sí, como un derviche giratorio. Sí, solo era mover el cuerpo. Ya sabes. Sorprendentemente descubrí que limpiar mi casa también me ayudaba. ¿Quién lo hubiera pensado? Encontrarás la manera en que de repente te sientes que necesitas dar un paseo rápido o para que el corazón lata con fuerza. Ya sabrás exactamente a veces estar sobre la hierba con pies desnudos, simplemente que para conectar a la energía de la tierra. Sí, cada vez que me detenía había esa acumulación. Fue genial descubrir que el cuerpo quería moverse y temblar. Fue genial.
y luego un sueño hermoso y ese despertar para ver que realmente podía permitir. Fue maravilloso decir, ¿qué más hay aquí? Fue hermoso. Sí, se mueve se cambia a ¿cuándo va a terminar esto? Esto es tan divertido, explorar los rincones de mi ser y traer estas cosas de vuelta a la totalidad. Hay menos y menos cosas que reprimir y más energía liberada. Es muy agradable. Muchas gracias. Espero el próximo. Muy bien, eres bienvenida. Kate. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, encantada de conocerte. Bien, sí, encantada de conocerte. He estado viendo desde que estabas en el despertar juntos, Awakening Together, he estado viendo estos satsang y siguiendo tus enseñanzas y me han ayudado mucho, muchas gracias. Sí, hoy ha sido maravilloso. Tuve este reconocimiento cuando estabas leyendo, ¿sabes? Cuando surge esta pregunta de ¿es esto todo? ¿Es esto todo lo que existe, lo que hay? Y esa fue la pregunta que me inició a mí. Y como esto fue hace unos 14 años, era atea, no estaba en el camino espiritual, ya sabes. Sí, yo también fui atea durante mucho tiempo. Quizás ahora parezca gracioso, pero sí, te he oído decir esto antes. Es muy gracioso cuando miras hacia atrás. Pero había como un desaliento ante la idea de Dios o lo que sea que se representaba para mí. Probablemente no era correcto, pero no lo sentía bien. No es que estuviera mal, sino que no me satisfacía todas mis preguntas. Perdón, te interrumpí. Sigue. No, lo siento, está bien. Lo que hoy he recibido, entendido, fue esa pregunta que cuando llegó, lo vi claramente que no era una pregunta de Kate, ya sabes, la persona, que era una pregunta del ser. Era una llamada a la realidad. Sí. Y eso fue hermoso. Según veo el constructo de la persona que se está desmantelando, es extraño, porque lo veo como en el pasado. Ya sabes. No sé si lo estoy explicando bien, pero es como si se estuviera deshaciendo en todas partes, en la historia. Sí, es sorprendente. Sí, como dices, yo recuerdo que tenía miedo de esta pregunta por mucho tiempo. ¿Es esto todo lo que hay? Ni siquiera quería entretenerla, porque en caso de que fuera esto todo lo que había, pero al final tenía que averiguarlo. ¿Y si es esto todo lo que es? Voy a dejar de existir cuando este cuerpo se vaya. Déjame averiguarlo. Al menos lo sabré y no me estaré preguntándome. Y sí, descubres muchos más. Esta pregunta nació de la desesperación, creo. Pero empieza a deshacerlo todo, ¿no? Se mete en el yo personal y empieza a roer los cables, las cosas que lo mantienen junto. Sí, muchas gracias. Eres muy bienvenida. Me encanta, sí, el libro de Disolver el Ego. Sí, te has unido a nosotros al curso, ¿no? Encantado, fantástico. Encantada de conocerte y hablamos pronto. Gracias por tu compartir. Bien. Maggie o Ian o ambos. Ambos tenemos una pregunta. He estado con mi pregunta durante bastantes días. Empezó cuando escuchaba las entrevistas directas con los estudiantes. Reconocí cómo distintas parecen las distintas historias de cómo empezamos con esto. Es una pregunta que me hacía hace muchos años cuando estaba sufriendo y me sentí también durante el intensivo de ayer, sabiendo que iba a ser preguntada. Está siendo preguntada ahora y será en un minuto. Y el por qué lo pregunto era por lo que estaba mirando. ¿Por qué hago la pregunta?
Bueno, de todas maneras, la pregunta es, y es perfecta contigo leyendo la historia del yo, que me encanta. ¿Puedes ser un poco más específica? ¿Quieres preguntas concisas, no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es demasiado conciso, ya sabes. Escucho historias de las personas y cómo llegaron, vamos a decirlo, a este camino. Algunas personas han estado buscando por años y luego hay otras como yo mismo que simplemente hemos tenido como tú ni siquiera estabas haciendo esto, ¿no? Llegaste a apoyar a Ian en su despertar y esta es la única razón por la que tú viniste al primer satsang, ¿no? Sí, siempre es así. Es una historia divertida, pero también surgió de la desesperación absoluta y del sufrimiento. Y te hice esta pregunta cuando estaba sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que encontrarnos a nosotros mismos? ¿Por qué? Ahora puedo mirar hacia atrás y ver que nada de esto sucedió. Pareció suceder. Es muy distinto. Sí, realmente pareció muy real. Parece real. Sí, hay mucha gente que sentirá que realmente está sufriendo ahora. Y a veces escuchas algo y piensas, wow, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estas formas distintas de encontrarnos a nosotros mismos? Entonces, ¿estás preguntando por qué cada uno tiene un camino distinto? No, ¿por qué tenemos un camino? Sí, siempre supimos que éramos nosotros mismos inicialmente y nos convertimos en una persona o creemos que somos personas. Me he sentado con ello todo el día de ayer. ¿Por qué pregunto? ¿Por qué me estoy preguntando de esto de nuevo? Porque viene ahora de un lugar distinto, como ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Me pregunto. También ha sido muy hermoso, tengo que decirlo. No solo hay que centrarse en lo negativo. Gracias, Ian. Voy a hacer lo posible para... Espero responder la pregunta, pero si me desvío, házmelo saber. Quizás no hay respuesta. ¿Por qué todo este camino realmente? Creo que es lo que estás preguntando. Sí. Hay dos respuestas a esto y ambas son verdaderas. La primera es que nunca hubo un camino, que nunca ha ocurrido nada. Y también, simultáneamente, aquello que nunca ha recorrido ese camino se está expresando como ese despliegue infinito de formas y apariencias en constante desarrollo desde la primera ameba unicelular hasta los seres humanos y todo lo que ha existido o que existe en otros planetas, quién sabe. Pero en la manifestación, la forma que aparece es como este camino, esta vida constante. Esta vida no está sucediendo, la vida se está desplegando y volviéndose cada vez más consciente de sí misma. Primero solo era consciente del entorno a través de los anfibios, reptiles, peces y todo esto, y luego se volvió consciente de otros a su alrededor. Los primates empezaron a hacer grupos familiares y luego todavía quería más. Tenía curiosidad por más autoconciencia, más autorreconocimiento. El sentido del yo está en este viaje interminable en la manifestación para descubrirse a sí mismo, incluso en la espiritualidad. Hay un reconocimiento cada vez más claro y más rápido de autoconciencia, estudiantes más claros, maestros más claros, enseñanzas más sencillas, realizaciones más rápidas, mayores comprensiones y epifanías, menos y menos tiempo para que suceda. Siempre están con este impulso, ¿no es así? Incluso hay generaciones que están naciendo ahora que parecen ni siquiera se quedan en el ego por mucho tiempo, en absoluto en una vida terrena. Como, uy, esto es muy pequeño, voy a salir de todo esto. En un sentido nunca sucedió y en el otro sí que sucedió realmente y realmente quiere comprenderse a sí mismo.
Y parece opuesto, parece paradójico. Pero las formas que el ser crea, las formas en las que aparece, siempre están en este proceso evolutivo que va a continuar mucho más tarde, mucho después de que los seres humanos se hayan ido. Sea lo que evolucionamos, ya sabes, desde los primeros hombres de las cavernas, que empezaron a experimentar con el fuego y cosas así. Y ahora que tenemos Internet y toda esta tecnología, y va a ser incluso más rápido. Y el por qué en la manifestación es por el placer de ello, por el aparente olvido y luego el recuerdo de ello. Y luego me doy cuenta de que nunca ocurrió. Y luego llegué a respetar ambas perspectivas, que sobre todo que ambas son verdaderas y que ambas son la misma expresándose de formas distintas. Así que quizás no he respondido a la pregunta. No necesitaba una respuesta, pero simplemente era como que seguía golpeando, así que bueno, lo voy a preguntar de nuevo. Cuando lo pregunté la última vez, necesitaba saber el por qué tenía que sufrir, por qué las cosas tenían que ser tan malas. Ahora simplemente no está en nuestro ámbito, es muy distinto. Gracias. Sí, simplemente sabía que no iba a desaparecer, pero necesitaba ser verbalizado. Probablemente ya está respondido. Ha respondido ambas preguntas. Ya, también la mía. Sí, es muy bueno. Sí, 2 por 1. Porque ayer, cuando hablaba sobre el sufrimiento, yo estaba como que todavía hay algo que me irrita sobre cómo son las cosas, por alguna razón, ya sabes, porque la gente tiene que sufrir y este tipo de cosas. Y cada vez que lees de la historia de yo, es como que todas las preguntas se fueran. Y lo único que siempre encuentro, siempre surge, siempre me pregunto, y sé que el absoluto no puede en realidad pensar, pero siempre me pregunto si puede. Sí, también puede pensar, pero no saca ninguna conclusión. Sí, me pregunto si piensa o si fuera un poco demasiado lejos, como creando los seres humanos. Sí, como que lo fastidia. Sí, siempre lo pensé. Como que un árbol es feliz siendo feliz y los animales son felices siendo animales. Sí, todo el proceso de autorrealización es ser capaz de identificarse como eso que no tiene autodefinición. Y esto es ahora mismo, no es así, hay una certeza aquí de que no puedo definirme. Y eso es como una identificación, en cierto modo, una certeza, una convicción de saber lo que soy, que lo que soy es indefinible, indescriptible. Y solo puedes llegar a este punto con una capacidad de identificarte en primer lugar. Es la primera forma en que lo hace es yo soy el ser separado. Solo. Esto es lo único que soy. Y obviamente la historia de yo pasa a través de las distintas etapas del descontento con esto y luego salir de ahí. Es algo necesario, no es un error. Tengo que identificarme como el cuerpo para poder llegar a experimentar lo opuesto de esto comparado con lo que realmente soy. Ya sabes, solo a través del contraste puedo llegar a ver, esto no puede ser todo lo que soy. Esa capacidad de identificarse como algo, con las formas particulares en las que nos identificamos, sea como el ser humano solamente, o como el ser, o como todo, o como nada, es un proceso en sí mismo, ¿no es así? El sabio está igualmente identificado realmente. Está totalmente identificado con cualquier cosa que pueda posiblemente identificarse, como soy un ser humano, solo sin forma, y ninguna de las dos cosas es verdad para mí. No sé si tiene mucho sentido, probablemente. Todavía me pregunto, porque como un árbol, por ejemplo, un árbol nunca pasa por este proceso, un árbol es solo un árbol, porque no puede pensar sobre sí mismo. El engaño solo ocurre al nivel del pensamiento. El maya, la ilusión, el engaño, solo ocurre en el pensamiento. Antes de que aparezca un ser humano,
un cuerpo humano, no hay capacidad de identificarse. Sí, sí, lo entiendo, claro. Cuando apareció como un ser humano, pudo empezar a pensar sobre sí mismo y era maravilloso porque pudo comparar y contrastar, autorreflexionar, pero a la vez también estaba esa capacidad de creerse esos pensamientos y realmente experimentarlos como su realidad. Entonces era una parte necesaria, ¿no? Sí, está sucediendo y a la vez nunca ha sucedido. Sí, vale. Es tan claro como el barro, ¿no? Sí, es muy claro. Recuerdo esta etapa y era tan frustrada estaba cuando escuchaba estas paradojas. Pero entonces, ¿cuál es? ¿Estoy en este camino o no? Sí. Bueno, esto es muy útil. Muchas gracias. Simplemente indaga en ello. ¿Cuál es ese lugar en mí donde ambas son verdaderas? Y ahí habrá una apertura. Sí. Puedo pensar sobre mí misma como un ser humano, como un alma individual y separada que pensé que era en este gran viaje a lo largo de muchos cuerpos, o puedo reconocerla como el ser sin forma, la conciencia que nunca ha cambiado, y ambos son válidas. Y si excluimos cualquiera de ellos, me sentiré incompleta. Sí, buena pregunta. Gracias, gracias. ¿Megan? Contestaré la pregunta de Beth y de Sophie y luego pararemos. Hola, Megan. ¿Puedes escucharnos? Hola, Helen, sí. Muchas gracias por el libro. Es una historia tan hermosa, la historia del yo, o el libro del yo, tan hermoso. Pude identificarme con todas las etapas y algunas como algo momentáneo para mí. Realmente aprecio como al principio has hablado de cuando entramos en el lenguaje dualista, ya sabes que habrá paradojas y todo esto. He tenido esta experiencia con el lenguaje de la separación. Puedo sentirlo desmoronarse en mi interior, pero no tengo otro nuevo lenguaje que utilizar. Cuando tú hablas es muy claro, pero sabes, es como que para mí es casi imposible expresar mi experiencia. Estoy teniendo hoy esta sensación para mí de que tampoco está funcionando el idioma, cómo expresarlo. Tienes que recordar, sin embargo, que solo va a haber cuando eres un maestro que tienes que tener esa capacidad de ponerlo en palabras claramente, pero para la mayoría de los seres que despiertan nunca estarán interesados de hablar de ello. Simplemente se darán cuenta y se absorberán y vivirán felices en silencio, sin necesidad de hablarlo. Es solo cuando vas a enseñar que hay una capacidad en ese mente-cuerpo en particular de tratar de describir lo indescriptible. Bien, supongo que el ímpetu ha sido que sentí este dolor realmente profundo, porque sentí como que cuando hablo estoy dando estos consejos al yo limitado y estoy lastimando a gente un poco. Es como lo sentí. Y también me lastimo a mí misma. Entonces, ¿por qué no dar consejos al ser ilimitado? Tuve un dolor profundo, como que estoy lastimándome a mí misma y a los demás al indicar al ser limitado a jugar el juego de la cultura, ¿sabes? Tratando de encajar en una cultura y ser aceptado. Pero quiero decir, no siento este dolor ahora mismo, pero es lo que experimenté. Sí. A menudo yo también me sentí por un tiempo que no era auténtica.
sabes, iba al supermercado y acababa terminando con alguien, hablando con alguien sobre algo. Pero me di cuenta que la autenticidad que yo quería era ser auténtica en mi interior, con mí misma. A veces la autenticidad se puede expresar todavía como un ser separado, porque la persona con la que hablo quizás no esté lista o ni siquiera quiera saber nada sobre esto que estamos ahora mirando en el satsang. Hubo un pequeño periodo de ajuste para reconocer que esta es su verdad en el momento, en la sociedad actual. La mayoría de los seres de este planeta ni siquiera están remotamente interesados en descubrir quiénes son realmente. Y todavía disfrutan la sensación de dualidad, la sensación de ser un alguien. Y en realidad es un honrar absolutamente mi propia verdad. Estoy en todas partes y también puedo honrar mi experiencia cuando me muestro como un ser humano que realmente está profundamente atrapado en la separación todavía y que ni siquiera quiero salir de ahí. No puede ser. No es mentirme a mí misma si le hablo a esta persona como si fuera un ser separado. El no hacerlo sería demasiado impactante para ellos, demasiado aterrador, simplemente totalmente inapropiado también. Y en algunos momentos me puedo expresar como la verdad última, como aquí, ahora, en esta conversación. Simplemente te das cuenta en tu interior primero y luego hay una adaptarse al resto del mundo, a lo que todavía cree en separación. Mucha gente ni siquiera está interesada en esto y tampoco lo estará en un tiempo. Y está totalmente bien. Mientras seamos fieles a nosotros mismos en nuestro interior, esa verdad se va a expresar de la manera que sea apropiada para el ser que encuentres delante de ti. Bien. Sí, puedo identificarme con esto, sí. Disfruto del sueño y disfruto de que otras personas disfruten de sus sueños. Entonces ahí puedo identificarme con ese bebé disfrutando de los sueños en esta apariencia y otras apariencias. Solo que cuando alguien está disfrutando de su sueño, realmente de estar en el sueño, ¿por qué no dejarles estar ahí, no? Sí, exactamente. Sí, esto es la profundización del amor. Te respeto lo suficiente como para respetar tu experiencia. Sea cual sea tu experiencia, no intentaré decirte que no deberías estar experimentando la vida de esta manera. Porque cuando esté listo para despertar lo hará, y si no está listo no lo hará. Y no hay nada en el medio. Realmente no hay ningún ser separado que se interponga en este proceso, nunca lo hubo. Solo estará listo de dejar de soñar cuando lo esté. Es como, no voy a decir, no deberías pensar eso. Bueno, por supuesto lo intenté, como todos los demás al principio. En la reunión familiar le intenté decirle a mi madre y a mi hermana y a todos, sabes, no exista como un ser separado. Y podía ver, ya sabes, sus caras, como unas persianas que bajaban y decir, oh, y fue un verdadero choque para mí el ver que nadie más quería saberlo. Ellos sabían que yo estaba en estas cosas raras, espirituales, y estaban felices de que yo fuera feliz, pero no querían saber, y para mí fue un verdadero trauma el ver. Y tuvo un proceso de ajuste porque te das cuenta de ello y luego vas y... Bueno, tengo que decírselo al mundo ahora, tengo que decírselo a todos, llamar a todos y decirles que en realidad no son seres separados. Sorprendentemente, eso no funcionó muy bien. Sí. Gracias. También nos hace valorar las conexiones que tenemos con otros seres que valoran esto, sabes, en los satsang y en los grupos del sangha. Se hace mucho más importante y valioso ver que hay alguien y saber que no somos los únicos locos que de repente ya no quieren soñar. Esto ayuda. Sí, gracias. No me había dado cuenta de que también había un grupo australiano de sangha, sí. Si contactas a Sabiturya Videya, si estás en Facebook, en la página web helenhamilton.org hay listas de los grupos de sangha también. Así que puedes conectar con la gente allí. Todos estamos en el mismo camino y los grupos de sangha son muy importantes. No puedo enfatizar
la importancia de estas conexiones lo suficiente. Te van a ayudar realmente a todos nosotros. Es el mismo autoaprendizaje a través de todos los cuerpos, ¿no? Así que cuanto más hablemos de esto y compartamos nuestros desafíos, será más fácil. Encantador. Gracias por tu compartir. Gracias. Vamos con Bev. Hola, hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Sí, tienes que hacer esto con el grupo de Sangha. Le espero también con ansia. Gracias, Menga, por hacer esta pregunta, porque a veces siento que tengo como un pie en dos mundos diferentes, como si estuviera en el trabajo y las cosas van cambiando para mí. Y siento como que, ¿quién soy yo con esta persona con la que he interactuado por tanto tiempo? Así que esto me ha ayudado. Quería compartir algunas experiencias que he tenido desde que hice el curso de Disolviendo el Ego. He estado experimentando, como siempre, supongo que veo mi camino espiritual como algo que tengo que hacer y no como que estoy teniendo la experiencia que simplemente está sucediendo, como que hay menos juicio, como que mi ego se siente que ve menos diferencias por tener mis opiniones, como que se están disolviendo un poco. Es como si el ser siempre ha estado aquí teniendo experiencias y sensaciones y las cosas que suceden. Incluso cuando pasan siento que todavía puedo sentir, supongo, el ser. Puedo sentir mi ego diciendo, esto es temporal, esto va a desaparecer, y no es así. Entonces, esta es una nueva experiencia para mí. Y cuando estoy durmiendo, me doy cuenta, es que a veces, recientemente, es un tipo distinto de sueño, como que casi vuelvo y puedo oír, no como una conversación, pero es como que el ser estuviera haciendo preguntas y respondiéndolas. Y esto está sucediendo a tal nivel donde dormí anoche. Sí, lo entiendo totalmente. Como no estoy durmiendo nada en absoluto porque esto está pasando, ya sabes. Y me despierto y me siento como realmente emocionada. Una sensación muy extraña. Porque no estás durmiendo, ¿no? No estás durmiendo. El cuerpo está durmiendo, pero tú estás empezando a darte cuenta. Había veces que yo estaba como viendo este proceso del cuerpo que se acostaba y la respiración se ralentiza, el ritmo cardíaco también. Y hay una sensación de que todavía estoy aquí. Y no hay esa falta de discontinuidad que experimentamos como ser separado. Y la mente tiene tiempo como para ordenar y reorganizar todas las epifanías que hemos tenido en el día, digerirlas a otro nivel. Esto está sucediendo. Sí, quería compartir esto. Supongo que hay este deshacer que está sucediendo y yo no estoy haciendo este tipo de cosas. Es increíble. Iba a preguntarte esto. Ya sé la respuesta, pero quiero que todos lo oigan. ¿Es algo horrible y aterrador esa desintegración que el ego dice que va a pasar? No, para nada. Es difícil de describir, pero definitivamente no da miedo en absoluto. Es bueno. Para mí fue como estar en un globo aerostático ascendiendo lentamente y cada una de estas cosas que se deshacieran era como un lastre que arrojaba. Y cuanto más arrojaba, más rápido iba como hacia arriba. Bueno, no vas a ninguna parte, ya sabes, pero metafóricamente. Luego de repente había una gran aceleración donde todo se soltó y fue glorioso. Intenté describirlo en el primer capítulo del libro del Gita. Para nada da miedo en absoluto. En realidad te emocionas con el proceso. ¡Wow! ¿Qué más hay que dejar ir? Se acelera por sí solo. Sí, es esta exploración realmente emocionante.
Es una palabra muy buena, exploración de mí mismo, los recovecos de mi conciencia y ver qué podemos sacar a la luz. Aprecio que tu compartir es muy bueno, porque a veces la gente simplemente se queda en silencio después de tener esta profundización. Y está bien, pero necesitamos más voces que también digan, no fue aterrador, tan aterrador como mi ego decía que iba a ser. No es solo un maestro el que dice que es muy útil. Es maravilloso escuchar tu progreso también. Gracias. Gracias por tu compartir. Encantador. Vamos con Sophie. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por hoy y por el compartir de todos. Dios mío, justo lo que estabas diciendo sobre el Sangha es hermoso. Voy a decir que todo el mundo podéis uniros a cualquier Sangha, no solo la Sangha australiana. Por eso hay distintos horarios. No os sentáis que tenéis que esperar a los Estados Unidos o si eres de ahí. Perdón por interrumpirte. Escuchando la historia, hay una enorme expansión que va más allá. De alguna manera, te vas con el viaje y más allá. Y sé que esta pregunta viene de vuelta a lo personal. Y no quiero quedarme estancada en la mente, pero realmente mirar lo que tu vida te está presentando en tu experiencia y reflexionar sobre ello con sabiduría en lugar de... Quiero decir, estoy lidiando ahora mismo. Bueno, no sé si ahora se puede explicar esta circunstancia, pero para darte la idea, veo un patrón familiar, un condicionamiento que está siendo sacado a la luz de manera muy dramática. Y con lo que tengo que lidiar, no puedo simplemente, aunque lo he intentado en los últimos 2 años, solamente permitirlo, estar sin involucrarme activamente, aunque está funcionando en mi sistema, pero hay un conocimiento de que estoy siendo llamada a tener que abordarlo. Tiene que tratar con la muerte y el dinero, la familia, un viejo coche, ya sabes, todo tipo de cosas oscuras en las relaciones. ¿Y cómo reflexionar sobre esto de manera que aporte sabiduría? La sabiduría del conocimiento en lugar de... Porque a veces siento que si respondo va a haber una mezcla, va a haber una parte de ego que tiene su lugar. Hay una respuesta personal a la situación y hay una especie de conocimiento de que eso es parte de mí, no los culpo, no estoy en conflicto a ese nivel. Sin embargo, no sabes esa espada del discernimiento, ya sabes, para cortar esto es lo que está pasando y esto está bien y esto fuera. Y que las cosas caigan como lo hacen, ya sabes, con las consecuencias por lo que son. Me he contenido mucho en mi camino al enfrentar ciertas cosas y estaba tratando de no hacerlo mal, pero realmente no funciona, ¿no? No es así. Sí, esta podría ser mi última resistencia y necesito hacerlo en este contexto, pero estoy casi en el precipicio y realmente siento usar el satsang de esta manera, pero quería ver si podía relajarme y conocer si hay un reflejo en tu vida. Es una forma perfecta de usar el satsang. Una de las preguntas más importantes es ¿cómo debería manejar esto? ¿Cómo debería moverme con esto? Porque nuestro ego asume que lo sabe de todas maneras y está mal, pero lo sabe. No siempre es obvio que la mejor manera de trabajar con algo, cuando surge la mejor manera de mirarlo,
en sí mismo es el nacimiento de la sabiduría. Tal vez haya una forma mejor. No estoy diciendo que la forma en que lo he hecho que sea mala, pero quizás hay una forma mejor de manejarlo. Quizás hay algo más que ver de lo que he visto hasta ahora sobre esto. Para dar este espacio para que se pueda manifestar y quizás no haya visto todo lo que haya que ver sobre esto y puedo permitir todas las formas distintas. Mi ego lo verá siempre de la forma en que lo ve, pero yo voy a ver si hay alguna otra forma que quiere revelarse desde aquí. Para mí eso fue una posición útil. Simplemente no decidir el cómo voy a manejar algo cuando surge. Porque al principio dices, bueno, surge algo, y voy a preguntarme si es verdad y otras veces me siento con ello y otras veces meditaba. Y no voy a decidir hacer nada en absoluto porque no es real. Al final, ¿por qué no espero simplemente y veo qué quiere suceder cuando algo surge para analizarlo? Quizás puede ser una investigación profunda, un día estaba obsesionada con una pregunta, o puede ser simplemente una sensación de que algo se va a revelar a partir de aquí. O quizás simplemente sienta intensamente y luego se alivie por sí solo. La sabiduría del ser siempre sabe el camino correcto. Quizás nosotros no sabemos lo que es de antemano, pero quizás nos sentemos y lloremos, o riamos, o ambos. Pero la pregunta que me ayudó fue, ¿qué quiere revelarse de esto? ¿Qué necesita verse aquí? ¿Qué necesita pasar aquí? Y esa apertura te hace sentir mejor de inmediato. Entonces no te vas a perder nada. Hay un saber que puedo utilizar esto como parte de mi crecimiento y trascenderlo finalmente. No quiero perderme nada de esta oportunidad que está sucediendo. ¿Puedes tener una sensación de esto? Puedes preguntar, ¿qué necesita ser visto ahora sobre lo que está sucediendo ahora? ¿Qué se me está mostrando? Algo así. Y este es un proceso interminable de exploración, como decíamos en la pregunta anterior. Puedes abrirte y ver qué quieres ser revelado. Puede haber muchas capas. Sí. Es como que lo mismo ha vuelto una y otra vez dentro de la dinámica familiar. Realmente es ese anhelo de abordarlo de una manera en la que lo encuentra en su justa medida. Quizás esta es la pregunta ahí mismo. ¿Cuál es la forma más elevada de enfrentarme esto ahora? Sí, bien. Gracias. Gracias por tu compartir. Tienes ese poder en tu interior. Solo haz la pregunta y será resuelto y liberado. Esa sabiduría ya está dentro, ahí. Bien hecho. Gracias. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias por acompañarme hoy. Muy poderosas preguntas y compartires. Gracias, Namaste.